Hoja por hoja, Ligier llega a donde tiene que llegar. Desde hace 20 años, somos expertos en elaborar coadyuvantes que mejoran tu experiencia en aplicaciones. Coadyuvantes Ligier, respaldando la misión de cada gota. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá seguimos en el quinto día de la jornada de Congreso APRESID, uno de los más instaurados en contenido agro en Argentina. Bueno, mi nombre es Emilia Macor y estoy con Dani Cotoras presentando en esta sala, así que bueno, tenemos una agenda muy buena, chicos. Buenos días, Emilia. En este momento vamos a hablar sobre lo que es fertilización nitrogenada, un aliado para mejorar el balance de carbono. Va a estar presentada por Mirta Torribio, ingeniera agrónoma, egresada en la Universidad Nacional del Sur. Hace 20 años trabaja para Profértil. Actualmente se desempeña como coordinadora de ID en planeamientos y marketing agropecuario de Profértil. Y el segundo va a ser Miguel Taboada, ingeniero agrónomo, director de Instituto de Suelo del INTA, investigador del CONICET. Así bueno, le damos la bienvenida a Mirta y a Miguel para que empiecen con la disertación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este taller. Como bien dijeron recién, se llama fertilización nitrogenada, un aliado para mejorar el balance de carbono. El objetivo de este taller es presentarle los resultados de un trabajo que se llevó a cabo durante el 2020 sobre la red de maíz de Profértil. Esta es una red de ensayo que comenzó por allá en el 2005 y continúa hoy en día. El año pasado, los doctores Guillermo Peralta y Miguel Taboada realizaron y evaluaron las emisiones de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono de esta amplia red de ensayos. Una red de ensayo que cuenta con 118 ensayos de maíz en 62 localidades. Esta robustez, esta amplia regionalidad de estos ensayos le da una fortaleza muy amplia por la cual permitió hacer este tipo de análisis. Desde ya hace 2 años, desde Proferti, estamos trabajando mucho más fuerte en empezar a elaborar estos datos regionales sobre las emisiones de gas de efecto invernadero y la importancia del secuestro de carbono de fuentes nitrogenadas. Por lo tanto, hoy vamos a presentar estos resultados. Y qué mejor que uno de los autores, como es el doctor Miguel Taboada, esté adelante de este taller. Así que sin más, sin robarle más tiempo a Miguel, les dejo la palabra a él. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mirta. Bueno, buenos días a todos. Esta introducción tan útil de Mirta me exime de más comentarios. Este es un trabajo que le hicimos Guillermo y yo cuando Mirta nos llamó para analizar esta red que realmente creo que tiene la cualidad de ser muy robusta y con una amplísima amplitud geográfica en la Argentina. Antes de meternos en el tema, vamos a poner en contexto dónde estamos parados. Y esto es la información que nos brinda el inventario de gases de efecto invernadero de la Argentina en su segunda revisión del año 2016-2017, que nos muestra que, al igual que ocurre en todos los países del mundo, el sector energético es la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero, más de la mitad. Y en segundo lugar, en el caso de nuestro país, aparece nuestro sector, la agricultura, la ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, que está incluyendo los cambios de uso de la tierra, con un 37% de las emisiones. De ese 37% de las emisiones, casi un 20% se debe a la agricultura, es decir, los cultivos, el resto es la ganadería. Y dentro de lo que es la agricultura, para ponernos en contexto dónde están los fertilizantes, es que fíjense que los fertilizantes no son la principal fuente de emisión de la Argentina, contra lo que mucha gente piensa, porque en otros países del mundo, en la agricultura realmente, donde se fertiliza mucho más, los fertilizantes son la primera fuente de la agricultura. En la Argentina, como ustedes pueden ver, acá ven las emisiones en azul del 2010, en anaranjado del 2014, los fertilizantes ocupan el segundo lugar, detrás de los residuos de cosecha. ¿Tá? Sin embargo, los fertilizantes, fundamentalmente los nitrogenados, estamos hablando, que son fuente de emisión de óxido nitroso, son objeto de estrategias de mitigación.
En este contexto de cambio climático que está en los medios de difusión actualmente, un reciente informe del IPCC que alerta sobre no subir más la temperatura del planeta, todos los países están obligados a hacer o de desarrollar estrategias de mitigación y de reducción de fuentes de emisión. Hay dos formas posibles. Una es en el agro, la reducción de fuentes, fundamentalmente menos quema de combustibles fósiles, evitar los cambios de uso de la tierra, todo el tema de bajar las emisiones de metano en la ganadería. Y en lo que respecta a nosotros, que vamos a hablar hoy, es bajar las emisiones de óxido nitroso por manejo de agrícola de los suelos, donde los fertilizantes son un factor fundamental. Y la otra forma es aumentar los almacenes de carbono, que básicamente tiene que ver con aumentar la actividad fotosintética en la naturaleza y almacenar ese carbono sobre el suelo en los bosques y lo que vamos a hablar hoy, bajo el suelo como carbono orgánico del suelo, lo que usualmente se llama secuestro de carbono en los suelos. Esto es la red con la que hemos trabajado, la red de Profértil. Como ustedes pueden ver, me eximo de mayores comentarios, tiene una cobertura excelente y realmente esta invitación de Profértil por intermedio de Mirta para Guillermo y para mí, la habíamos considerado una oportunidad, pero más que interesante, aprovechar todo este esfuerzo que hizo la empresa del año 2005, de la campaña 2005-2006 a la campaña 2019-2020. 62 localidades, 118 ensayos, que nosotros los hemos agrupado en estas zonas del país, el NOA, centro-norte de Córdoba, la Pampa semiárida, el oeste bonaerense, la zona núcleo, el sudeste, Alto Valle, hasta en el lugar en Patagonia, y la provincia de Entre Ríos. Lo que vemos acá, los tratamientos que hubo siempre fueron variables, pero en general siempre se chequeó contra un testigo, fuentes usuales como urea y WAN, y lo que se llaman las fuentes mejoradas de fertilizante, que son los inhibidores de la ureasa, los inhibidores de la nitrificación, entre los que están las nitrapirinas, y las ureas de liberación controlada o ureas recubiertas. Cuando vamos a hablar entonces qué trabajo hicimos con estos datos, hemos estimado las emisiones brutas y netas totales con este enfoque que pueden ver en este gráfico, donde vemos en distintos colores los distintos tipos de emisiones que hay en el agro. En color azul hemos estimado las emisiones de óxido nitroso desde los suelos, que incluyen a los fertilizantes que se utilizan, los nitrogenados, aclaremos, donde tenemos emisiones directas, donde tenemos fundamentalmente los fertilizantes. También tenemos emisiones de tipo indirecto, que es los productos de la volatilización del nitrógeno, algo muy frecuente en la urea, y de la lixiviación en algunos medios que terminan siendo llevados a la atmósfera como óxido nitroso. Lo que a su vez también tenemos emisiones que producen los residuos de los cultivos que contienen nitrógeno. Vemos ahí en otro color, observamos acá también, las emisiones de dióxido de carbono por descomposición de la urea. Y finalmente en color verde vemos ahí flechas que van en sentido contrario, se contraponen. Por un lado, el dióxido de carbono que pueden liberar los suelos cuando pierden materia orgánica por mineralización, y por otro lado, el dióxido de carbono que es fijado como fotosíntesis en forma de carbono orgánico dentro de los suelos. Estas son todas lo que hemos utilizado son las directrices del IPCC de 2006, que fueron refinadas o modernizadas en el año 2019. Lo primero que vamos a ver de resultados son los rendimientos de maíz. Y acá tenemos, bueno, estos son los fertilizantes que hemos estudiado. En general, todos los fertilizantes mejorados se conocen como fertilizantes de eficiencia mejorada e incluyen a los inhibidores de ureasa, los inhibidores de nitrificación y las ureas de liberación controlada. Lo que vemos acá como interesante en cuanto a los rendimientos obtenidos en toda la red es que, fíjense en estas barras, los tratamientos testigos obviamente tuvieron menos rendimiento, 8.900 kilos en promedio. Obviamente las ureas, la aplicación de urea y de WAN mejoró los rendimientos casi de 10.500 a 10.700, pero lo interesante del caso es que el uso de fuentes mejoradas de nitrógeno generó un aumento de los rendimientos que no puede ser desestimado, es muy interesante, es decir, casi 500 kilos de aumento de rendimiento en maíz, lo cual no puede ser desestimado, y esto viene a cuento porque lejos de no afectar los rendimientos,
evidentemente esto muestra una información muy robusta que los están mejorando. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, las aproximaciones que hemos utilizado es que, como ustedes bien saben, todavía, si bien en la Argentina muchas instituciones, el INTA, el CONICET, están trabajando para la obtención de factores de emisión locales, particularmente a nivel de fertilizantes, todavía estos no están disponibles a nivel local. Por eso nos vimos obligados a utilizar una revisión muy exhaustiva que se publicó en una revista de Estados Unidos. Son 43 estudios a nivel mundial que cubren una amplia, una gran amplitud geográfica. El estudio es un estudio bastante célebre de etapa y colaboradores, que nos llevó a ver que en cuanto a emisiones directas desde el suelo, para el cultivo de maíz, los inhibidores de ureasa emiten un 36% menos de óxido nitroso, para inhibidores de nitrificación un 51 menos de óxido nitroso, y los de liberación controlada un 17% menos de óxido nitroso en forma directa. Los fertilizantes, además de estas emisiones directas desde el suelo, es decir, les aclaro, el óxido nitroso que se emite es un producto colateral, producto de las reacciones de nitrificación y de desnitrificación. Las otras emisiones son de tipo indirecto, es decir, por la volatilización y por la lixiviación. A nivel mundial, en general, no hay factores de emisión locales en ningún país para lixiviación. En cambio, para volatilización sí lo hay, y aquí sí hemos tenido la fortuna de que Profértil tenía una información muy robusta en cuanto a pérdidas por volatilización a partir de ureas en una red de ensayos que la hemos utilizado para estimar estas emisiones, donde vemos que de un 16% en promedio de ureas, las fuentes mejoradas de fertilizante, particularmente en el total y el humus, tuvieron solo un 6,2% de pérdidas por volatilización. Hemos utilizado ese factor en este caso. ¿Qué resultados hemos tenido en cuanto a la estimación de las emisiones? Lo que están viendo acá es la comparación de los tratamientos no fertilizados, testigos, de izquierda, y los tratamientos fertilizados a la derecha. Vemos acá que en los tratamientos no fertilizados en color amarillo, con 46% en los no fertilizados y un 28% en los fertilizados, vemos las emisiones de los residuos del suelo, los rastrojos que entran a los suelos. Es decir, son prácticamente inevitables. Obviamente, en los fertilizados a la derecha, un 61% de las emisiones provienen del uso de fertilizantes. Pero quizá la información más interesante, porque obviamente si hay fertilizantes va a haber emisiones, no queda otra, pero la información más interesante es en la parte verde de la torta, que son las pérdidas de materia orgánica desde el suelo. Fíjense que en los no fertilizados, si bien no podemos ahorrar las emisiones del fertilizante, que no existen obviamente, hay menos rendimiento, pero miren que tenemos un 37% de emisiones por pérdida de materia orgánica de los suelos. Es decir, no fertilizamos, pero a costa de esto estamos perdiendo materia orgánica. Esas pérdidas de materia orgánica en promedio en todo el país se redujeron solo a un 6% en los tratamientos fertilizados, un tema que vamos a retomar después. Cuando vemos qué relación tuvieron las emisiones directas, las emisiones totales de gases de efecto invernadero con respecto a la dosis de nitrógeno utilizada, hemos obtenido estas rectas muy robustas. Lo que están viendo en color rojo son las emisiones por fertilizantes, digamos, fuentes normales o estándar, las ureas, el guan, donde vemos que un 96% de las emisiones directas de fertilizante, de las emisiones se debieron, un 96% de las emisiones totales se debieron a la dosis de nitrógeno. Eso es lo que vemos en color rojo. Y el otro dato interesante, vemos que en color verde, vemos cómo la recta se va hacia abajo y el uso de fuentes mejoradas, en este caso está mezclando N-total, ureas revestidas y nitrapirinas, estamos observando que esto produjo un ahorro de 14% en las emisiones de óxido nitroso. Pero la información fuerte que vemos acá es que no menos de un 90% de las emisiones desde el suelo son debidas a la dosis del nitrógeno. ¿Tá? ¿Cómo podemos nosotros hacer para trabajar esto, ir hacia una estrategia de mitigación del cambio climático? Lo que hemos diferenciado acá son qué influencia tienen sobre las emisiones. Por un lado vemos las emisiones de los fertilizantes, los residuos, las de los combustibles, que no juegan un rol decisivo, y las emisiones de los suelos.
Y lo que vemos en las rectas que tienen más pendiente, vemos por un lado, lo que está arriba son las emisiones de los fertilizantes, que pueden ser objeto de estrategias de reducción, como puede ser, por ejemplo, el uso de fuentes mejoradas, y por otro lado es el aumento de los almacenes de carbono en los suelos por medio del secuestro de carbono, que como vemos que a mayor dosis de fertilizante, más secuestro de carbono en los suelos hay. Entonces, vamos a ver qué rol jugaron cada una de estas fuentes de fertilizante en promedio en toda la red. Lo que estamos viendo acá son las emisiones totales. Obviamente, en los tratamientos testigos, en color azul, al inicio son las más bajas, pero porque no se fertilizó, no es una opción en este caso. Las emisiones más altas son las de la urea en color rojo, las del guan un poco más por debajo, y vemos que en cuanto que el nivel de reducción de emisiones que tuvieron las fuentes mejoradas, con el DMPP, las nitrapirinas, inhibidores de ureasa y las ureas revestidas, estuvo en un rango de 7 a 24%, es decir, un 14% en promedio. Un dato interesante acá es que estas emisiones se miden en una unidad que ustedes la están viendo ahí como CO2 equivalente, dióxido de carbono equivalente, que es una forma de unir todas las emisiones desde el suelo, que son en dióxido de carbono, en metano y en óxido nitroso. Este rango de unido en dióxido de carbono equivalente estuvo entre 103 y 375 kilos de dióxido de carbono equivalente, en un rango que va de 200, en un promedio que están 207 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea en promedio. Como dijimos antes, entonces, resumiendo, uno puede trabajar, por un lado, en bajar las emisiones de óxido nitroso por uso de fuentes mejoradas de fertilizante, y por otro lado, en incrementar los rendimientos del cultivo para aumentar los almacenes de carbono. Hay que trabajar en los dos sentidos. Ya vimos lo efectivas que son estas fuentes mejoradas para bajar las emisiones. Vamos a ver ahora cuán efectivas son para aumentar los almacenes de carbono en los suelos. Entonces, ¿cómo podemos mitigar por el secuestro de carbono de los suelos al fertilizar? Lo que estamos viendo acá se utilizó entonces estrategias con los datos de la red de Profértil, utilizamos modelización del carbono de los suelos, utilizando en promedio dos modelos, un modelo inglés, el RODC, y un modelo usado localmente que es de Francia, el AMG. ¿tá? Entonces utilizamos en general estos coeficientes, no me voy a meter en detalles, simplemente a partir de los rendimientos, tuvimos los índices de cosecha del maíz, calculamos cuánto rastrojo se está incluyendo a los suelos y a partir de ahí viene cuánto carbono está ingresando a los suelos. De ese carbono una parte obviamente se descompone, tenemos el coeficiente de humificación, y me queda el resto que es el stock de carbono de los suelos. Este stock de carbono también puede ser sujeto a pérdidas por mineralización, que hemos considerado obviamente los sistemas de manejo prevalecientes en siembra directa. ¿tá? Entonces, utilizando estas aproximaciones de modelos que hemos utilizado por medio de los dos modelos, vemos acá qué aportes totales de carbono hemos estimado con las distintas fuentes de fertilizantes. Otra vez, vemos los testigos, las ureas, los mejorados y el guan. Y observamos acá cómo, obviamente, las ureas y el guan tienen aportes de carbono por encima de los testigos, es decir, fertilizar implica producir más carbono y meterlo en el suelo. A uno le parece obvio, pero a mucha gente esto hay que hacérselo ver, que evidentemente si queremos ganar carbono en los suelos tenemos que fertilizar, no queda otra. Y por otro lado vemos cómo el uso de fuentes mejoradas tuvo también aportes de carbono por encima de las ureas, 200 kilos, es decir, 0,2 toneladas de carbono por hectárea y por año, que es un dato, me parece a mí, muy interesante. Entonces, ya comparando las distintas fuentes, para ir cerrando esto, vamos a ver qué efectividad tiene cada una de las estrategias para bajar las emisiones. Vemos ahí entonces en el extremo las emisiones brutas de la urea, que alcanzan casi 1.600 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año, solo por el uso de fuentes mejoradas de fertilizantes, sin discriminar entre ellas. Ya vimos que los inhibidores de ureasa y las nitrapirinas parecen ser más efectivos en el caso del maíz. Les adelanto una cosa, esto no ocurre en todos los cultivos. Hemos también analizado la red de trigo, no lo voy a mostrar en esta charla, y ahí vimos que las recubiertas funcionaban mejor, pero es solamente un dato. Viendo en tal caso las mejoradas en promedio, observamos cómo las emisiones desde el suelo se redujeron 184 kilos,
vemos que por el aumento de los almacenes de carbono en los suelos hemos logrado mitigar 622 kilos de dióxido de carbono equivalente, y sumando ambas estrategias, que es la reducción de emisiones y el aumento de almacenes, hemos llegado a casi a 900 kilos de dióxido de carbono equivalente de mitigación con respecto a las ureas. Si lo pasamos esto a términos de porcentaje, comparado con las ureas, vemos que es un 11% de reducción comparado con urea por el uso de fuentes mejoradas, casi un 40% por aumento de almacenes de carbono en el suelo, y la suma de ambos que me da 56% de mitigación, uniendo reducción de emisiones y secuestro de carbono, por secuestro de carbono y por el uso de fuentes mejoradas. Vamos a ver ahora, ya para ir terminando, un dato que a todo productor le interesa, en definitiva, cuán eficiente es el uso de estas fuentes, en términos de cuántos kilos de maíz puedo obtener, en este caso, comparando con los kilos de dióxido de carbono equivalente que estamos emitiendo. Lo que estamos viendo ahí en el gráfico de más arriba y a la izquierda, tenemos acá el testigo. Obviamente, no fertilizar tiene la más alta eficiencia, porque no hay nitrógeno directamente. Y vemos ahí las tres fuentes, la urea, los mejorados y el guan, donde vemos eficiencias que van de 27 kilos de grano por cada kilo de CO2 equivalente emitido, mientras que en el uso de los fertilizantes vemos que las eficiencias están en el orden de 11 kilos para la urea, 11 kilos de grano por kilo de CO2 emitido, 15, casi 16 kilos para los mejorados y 14,5 kilos para el caso del guan. Lo interesante del caso, vemos que sacando los testigos, que como dijimos no son una opción, el uso de fuentes mejoradas comparado con las ureas me está permitiendo obtener, en términos de eficiencia, hasta un 45% más de eficiencia comparado con las fuentes usuales que son las ureas y el guan. Es decir, no es un dato despreciable este, en absoluto. Estamos hablando más de 5 kilos de maíz por cada kilo de CO2 emitido. Entonces, para ir terminando, podemos decir que las emisiones estuvieron explicadas en gran medida por la aplicación de fertilizante nitrogenado. Es decir, la dosis de nitrógeno explicó, recuerden, entre el 90 y el 96% de las emisiones totales. Las principales emisiones del fertilizante son las emisiones de tipo directa, y obviamente hay una prioridad en trabajar para reducir estas. Vimos que la forma de trabajar para reducir estas es el uso de fuentes mejoradas. Lo que hay que analizar para cada situación en particular, cuál de las fuentes es conveniente. Acá parece que está saltando a la vista que los inhibidores de ureasa y las nitroglinas parecen comportarse en forma mejor. Esto requiere todavía más investigación. Se va a necesitar combinar estrategias de reducción de emisiones de gases con el secuestro de carbono en los suelos. Ya vimos que la efectividad aumenta enormemente cuando combinamos las dos estrategias. Entonces vemos que la combinación de reducción más secuestro puede disminuir considerablemente las emisiones. Por un lado, con una disminución promedio de 900 kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea año, y una disminución promedio de 56% usando fertilizantes mejorados respecto, por ejemplo, a las emisiones que emite la urea. En el caso de la fertilización, vemos que favorece el secuestro de carbono en los suelos con un promedio de 200 kilos de carbono por hectárea por año. Y no son datos que hemos mostrado acá, los tenemos en otros gráficos, pero lo interesante es que viendo toda la nube de casos en todo el país, hemos detectado un 20% de casos en que la fertilización no generó emisiones de gases, prácticamente hubo una situación carbono neutro, incluso con emisiones netas negativas por el elevado secuestro de carbono en los suelos que se ha detectado. Finalmente, yendo a lo que vimos de las eficiencias, la eficiencia en términos de kilos de grano por kilo de CO2 emitido se incrementa un 45% al utilizar fertilizantes mejorados. No es un dato menor ese. Y al no fertilizar hubo menores emisiones y eficiencias mayores, pero claro, como vimos, el riesgo es perder mucha materia orgánica de los suelos y el consumo del nitrógeno orgánico que está en los suelos. Es decir, no fertilizar no es una opción, y esto tienen que saberlo los tomadores de decisión que están a nivel gubernamental. Para ir terminando, como dijo Mirta al inicio y yo intenté resaltar todavía, creo que la gran virtud de este trabajo que hemos hecho claramente resalta en la fortaleza del gran número de casos y ensayos y la amplísima cobertura geográfica. ¿Qué necesidades hay hacia futuro? Lo que solemos decir a menudo, es decir, hay necesidad de mejorar la información básica en futuros ensayos,
en cuanto a suelos, historia agrícola previa y aportes, y lo más interesante es obviamente desarrollar factores de emisión locales, algo que creo que está en marcha actualmente en la Argentina. Bueno, en nombre de Mirta, de Guillermo y yo, les agradezco a todos enormemente la atención y ahora sí, quedamos disponibles para responder las preguntas de todos. Un tema de alto interés y bueno, la audiencia ya empezó a hacer sus preguntas. José Luis Orcín pregunta, ¿la emisión menor de nitrito en las ureas mejoradas fue comparada con urea incorporada o boleada? ¿Es de esperar diferencias cuando el nitrógeno es incorporado al suelo? Todas esas opciones de formas de fertilizar, incorporado o no incorporado, estuvieran incluidas en los ensayos. Y claramente lo hemos considerado en lo que sean las emisiones indirectas, en las pérdidas por volatilización. La urea incorporada al suelo disminuye drásticamente las pérdidas por volatilización, en el caso de las fuentes comunes, ¿tá? Es decir, ya vimos que en los ensayos que hubo, una urea puede llegar a llegar a perder hasta un 16% del nitrógeno por volatilización, fundamentalmente cuando se deja sobre el suelo y no se incorpora. Y obviamente estamos hablando de formas no eficientes como no ponerlas con suficiente humedad, ¿tá? Pero eso es un factor fundamental, la forma de incorporar el fertilizante. Buenísimo. Hay otra pregunta que dice, ¿debemos reemplazar fuentes como urea por fuentes mejoradas en todos los lotes? Y le agregaría yo también el tema de si incorporar cultivos de cobertura que fijen nitrógeno, también puede agregar algo más. A ver, son dos preguntas relacionadas, pero que hay que responderlas por vía separada. En el caso de lo que ha mostrado estos resultados, que me parece que tienen la virtud que son muchos, es decir, no es un ensayito de por ahí esto, ¿tá? Es que evidentemente muestra que hay mucha robustez en decir que el uso de fuentes mejoradas no solo produce aumentos de rendimiento de maíz, sino que también en términos de eficiencia puede llegar a tener hasta un 45% mayor de eficiencia. Si tiene sentido reemplazar o no, bueno, me parece a mí que desde el punto de vista ambiental la respuesta es sí, tajantemente, ¿tá? Porque vamos a reducir las emisiones. Desde el punto de vista económico, como toda decisión de fertilizar, me parece que es poner cuántos pesos cuesta una cosa, cuántos pesos me ahorro, ¿tá? Sin ninguna duda. Pero desde el punto de vista técnico, la respuesta es que sí, conviene hacerlo. Porque me parece que hay una robustez importante en ahorrar emisiones. Y en la medida que estamos yendo en el agro a que se esté valorando lo que se llaman las huellas de carbono, evidentemente el uso de estas fuentes mejoradas es una estrategia muy robusta. Yendo a la segunda parte de la pregunta, el uso de cultivo de cobertura, vamos a diferenciar si lo que llamamos cobertura son el uso de gramíneas que no tienen nitrógeno, que no tienen nitrógeno que no fijan nitrógeno, o el uso de leguminosas como vicias. En el caso de las vicias, lo que se está viendo, no son datos de este ensayo, pero en otros ensayos que uno conoce, lo que uno está viendo es que en función de la efectividad de la fijación biológica, una vicia puede estar fijando, pongámosle, unos 80 kilos, obviamente es muy variable, pero entre 50 y 80, 90 kilos de nitrógeno por año, que evidentemente queda disponible para el cultivo subsiguiente, y uno puede entrarlo en el balance de nitrógeno y restarlo a la fertilización. O sea, el uso de vicias es una estrategia adecuada. Quizá la gran virtud que tienen los cultivos de cobertura es que aporta positivamente al balance de carbono y puede ser una estrategia para aumentar los almacenes de carbono. En redes y en trabajos en la literatura internacional, el uso de cultivos de cobertura se ha visto que puede tener mejoras en lo que es el balance de emisiones de gases de efecto invernadero del orden de las 2 a 3 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, en función del tipo de cobertura, del tipo de cultivo de cobertura. O sea, la diferencia que tiene el uso de cultivo de cobertura en una vicia, por ejemplo, que no solo que fija nitrógeno, es que puede estar aportando al balance de carbono. Como cualquier productor sabe, cualquier técnico, la posibilidad del uso o no, obviamente, depende fuertemente del balance de agua.
cuando quemamos el cultivo, en qué zona del país estamos, pero sin ninguna duda es una opción a tener en cuenta. Buenísimo, muchas gracias y muy completa esa respuesta. Acá preguntan, en Argentina, ¿qué es más importante? ¿La volatilización, lixiviación o desnitrificación? Hablando de pérdidas, ¿no? A ver, bueno, yo di clase en la facultad muchos años. La respuesta típica es depende. Dicen que agronomía es la ciencia del depende. Totalmente. Volatilización, como dije, sí, así que la respuesta mía es depende. ¿De qué depende? En caso de la volatilización, como dijimos antes, la volatilización de las ureas no es un dato inexcusable, depende fuertemente de cómo las estemos. Si yo aplico ureas, las dejo sobre el suelo, en cobertura, y no tengo humedad del suelo, la volatilización va a ser altísima. No es ningún descubrimiento lo que digo. En cambio, si lo hago con, como dice mi amigo Fernando García, con las 4R, o sea, la dosis adecuada, en el momento adecuado, con la forma de aplicación adecuada, las 4Rs, evidentemente ahí la volatilización va a disminuir drásticamente. O sea, no hay una sola respuesta posible, pero si uno hace las cosas correctamente, la volatilización no tiene por qué ser elevada. En cuanto a la lixiviación, digamos que no hay demasiada información, digamos que la mayor información a nivel local y a nivel mundial se hace en experimentos que tienen lisímetros, es decir, lugares donde uno puede ver cuánto nitrato se está arrastrando hacia las capas profundas del suelo. ¿Cuánto del nitrógeno es lavado o tiene posibilidad de ser lavado en los suelos? Depende fuertemente de la textura de los suelos. En ambientes muy... A mí me parece que la lixiviación puede ser un riesgo importante, las pérdidas en ambientes de suelos sueltos, arenosos, donde encima está usando riego, porque voy a tener las dos cosas, un medio drenante y una gran cantidad de agua que me arrastra los nitratos en profundidad. Fuera de eso, entiendo yo que no hay evidencias fuertes en las zonas productivas argentinas, hablando de zona pampeana núcleo, de fuertes pérdidas por lixiviación, donde además tenemos un importante horizonte B en el subsuelo que de alguna forma está frenando la llegada de los nitratos a las capas subterráneas. Las pérdidas por lixiviación en el mundo están muy atadas a la contaminación de las napas. Digamos que en nuestro país, a diferencia de lo que puede ser de Europa, Francia, por ejemplo, donde un productor usualmente no aplica menos de 200 kilos de nitrógeno por hectárea, incluso más, o aplicaba. Es decir, por un lado hay que tener mucho nitrógeno pasible de ser lavado, y por otro lado hay que tener mucha agua, mucho riego. Por eso, muchas de esas condiciones en la Argentina, no digo que no ocurran o no se den, pero son bastante raras. Eso lleva a que realmente entiendo yo que la lixiviación no es un factor relevante en las condiciones de la Argentina por ahora, salvo excepciones, obviamente. Una excepción pueden ser los cinturones urbanos de los horticultores, que ponen mucho nitrógeno, riegan mucho, y ahí sí puede llegar a haber arrastre de nitrato, incluso con napas con nitratos. ¿tá? Pero por lo menos trabajos que se han hecho en INTA Pergamino, lo que están mostrando, que la presencia de nitratos en las napas, los nitratos son una de las evidencias de que hubo lixiviación, aclaremos, los nitratos en las napas, esa presencia obedece más a las pérdidas antiguas de materia orgánica de los suelos pampeanos, que eran muy ricos en materia orgánica. Se considera que entre un 30, alrededor de un 50% de la materia orgánica original que hubo a inicio del siglo XX se ha perdido por mineralización. Muchos de esos son nitratos que en algunos casos aparecen en las napas, pero muchas de las plumas de arrastre de nitratos más están vinculadas con mal manejo de corrales de encierre, por ejemplo, de animales, que con la fertilización. No sé cuál era la tercera pregunta, porque me abundé mucho en esta y había una tercera. ¿Cuál era? Preguntaban también de la desnitrificación. La desnitrificación, a ver, vamos a entender primero que la desnitrificación es una de las fuentes principales de emisiones directas, mientras que lo que yo hablé al inicio, que la volatilización es una fuente principal de emisión indirecta, es decir, ¿qué es la volatilización? La primera, la descomposición de las amidas de las que están en la urea, que en ausencia de humedad suficiente se van como amoníaco, se van a la atmósfera. Ese amoníaco puede volver en forma indirecta como
Es decir, puede convertirse en óxido nitroso y ser emitido, por eso es indirecta. En el caso de la desnitrificación, la desnitrificación es la respiración anaeróbica de los nitratos. Es decir, ¿cuándo ocurre esa respiración anaeróbica en ausencia de oxígeno? Básicamente cuando un suelo se encharca. Es decir, está muy condicionada la desnitrificación cuando tengo malas condiciones de estructura en los suelos, me cae una lluvia fuerte, el suelo se encharca, desaparece el oxígeno y al desaparecer el oxígeno lo primero que se respiran son los nitratos. Es decir, si yo no tengo esas condiciones, es decir, que tengo oxígeno en la atmósfera del suelo, la desnitrificación no tiene por qué ocurrir. Es decir, entonces, ¿cuándo aumenta el riesgo de la desnitrificación? Y claramente en lotes con mala calidad de estructura. Es decir, algo que es bastante frecuente hoy en día en situaciones donde yo tengo malas estructuras, básicamente estructuras masivas, por falta de buenas rotaciones. Entonces, la forma de evitar que yo tenga fuertes pérdidas por desnitrificación en el campo, claramente es mantener una buena calidad de estructura en los suelos. Es decir, muchas raíces, el lema de este congreso, siempre vivo y siempre verde. Es decir, muchas raíces, mucha agregación granular y así vamos a evitar esas pérdidas. Así que todas esas cosas también dependen de las distintas rotaciones, como dice usted, y una de las preguntas que viene ahora es cómo impacta la alta adopción que hubo en las últimas campañas por gramíneas versus a las leguminosas, llámese maíz, sorgo versus la soja. ¿Cómo impacta en qué sentido? En el balance de carbono. A ver, yo puedo imaginar cómo impacta. Para el tema del balance de carbono en los suelos no es lo que pasa en un par de años, porque a ver, hasta donde llega vamos a poner en contexto esta pregunta, hasta donde llega mi conocimiento, la Argentina tuvo un récord de soja sembrada en la campaña 2014-2015 que llegó al 60%. A partir de ahí, por cambios en los esquemas de retenciones, la soja ha bajado y volvió el trigo que había llegado a niveles muy bajos y empezó a sembrarse más maíz. Es decir, realmente como acabas de decir, volvieron las gramíneas, por diversas razones, pero claramente en la campaña 2015-2016 fue debido a cambios en los esquemas de retenciones. Luego habrán sido otras causas. ¿Cómo impacta esto? Todavía no tenemos datos, o yo no los conozco, por lo menos de qué impacto tuvo en los balances de carbono de los suelos, pero yo no esperaría, para saber eso realmente hay que ver una película de más largo plazo, no menos de 5 o 6 años a partir de que esto empezó. Pero yo esperaría que el impacto sea positivo, siempre y cuando las rotaciones, particularmente el maíz y el trigo, estén bien fertilizadas con nitrógeno. Un mensaje fuerte que hay que dar acá, que si yo quiero construir carbono en los suelos, carbono orgánico, yo tengo que tener nitrógeno. Si yo no tengo suficiente nitrógeno, no construyo carbono en los suelos. ¿Tá? Entonces, lo que sí hay datos interesantes es ver de cómo esto está impactando en la calidad de estructura de los suelos. Lo que se ha visto que muchos de los esquemas muy basados con alta frecuencia de soja, es decir, lo que veníamos viendo hasta el año 2014, 2015, con mucha soja, con mucho barbecho largo de invierno, es decir, no hacer nada en el invierno, eso generaba fundamentalmente lo que se llamaba los suelos que tenían tendencia a la compactación, muy poco residuo. Al volver los residuos, al volver las raíces, en general uno esperaría que mejore la calidad de la estructura, y eso es un impacto mucho más rápido que el que uno esperaría ver en el carbono de los suelos, donde la película dura un poco más largo. Construir carbono en los suelos, por lo menos a nivel de lo que es la agricultura pampeana, y es algo que uno debe esperar, por lo menos depende de la zona, pero estamos hablando 4, 5, 6 años con manejos sostenidos, y manejos sostenidos tiene que ver con que haya vegetación todo el año. Siempre lo ideal es que haya una vegetación perenne como es una pastura, si no hay ganadería no es posible, pero al menos que se vuelva a ver que de un maíz, o sea, al invierno siguiente pasemos a un trigo o un cultivo de cobertura, que haya siempre plantas fijando carbono. ¿Tá? Yo esperaría entonces, cerrando la pregunta, que al cabo de 5 o 6 años yo esperaría un impacto positivo, pero este es un mensaje importante también. Nunca hay que esperar milagros, es decir, las movidas de carbono de los suelos son siempre pequeñas, es decir,
No es que de golpe yo tenía un suelo que tenía 3% de materia orgánica y con esto me va a pasar a 5%. No es así, eso no ocurre así, ¿tá? Y menos con cultivos anuales. Bien, muy buena respuesta y la verdad que se nota que sos profesor porque mucha pedagogía y bien explicado. ¿Hay algún Bueno, ensayo de la performance con sulfonitrato de amonio en comparación a la urea? Mirta, ¿sabes algo de eso? Yo no sé, yo no lo tengo eso. No hemos comparado esa fuente. Las fuentes que mostró Miguel son las que hemos comparado durante todos estos, ya te digo, desde 2005 que estamos haciendo ensayos y aún continúan, pero esa fuente no la hemos incluido como tratamiento en los ensayos. Bueno, ¿tenés alguna más? Sí, viene una relacionada a lo que hablábamos recién, y es cuánto tiene que ver la desnitrificación con cultivos y coberturas muy carbonosas, donde se necesita mucha actividad microbiana para descomponerla. No, a ver, repito un poco la respuesta que di antes. Y acá hay cosas en las que se puede ser tajante y otras no. Acá creo que puede ser tajante. La desnitrificación la maneja directamente el estado de aireación del suelo, la falta de oxígeno. Si yo fertilizo y tengo abundante cantidad de nitratos y yo tengo un suelo mal preparado, me cae una tormenta, el suelo se encharca, ahí hay desnitrificación. Los otros factores, cualquiera que lo podamos mencionar, evidentemente puede influir, pero de una forma totalmente secundaria, ¿tá? Es decir, lo que hay que tener en cuenta que la desnitrificación es, a ver, en los mecanismos de oxidación y reducción que existen, el oxígeno, me voy a meter en temas muy complicados, es el principal aceptor de electrones que tiene la naturaleza. Cuando el oxígeno desaparece, el primero que aparece son los nitratos. Es decir, los nitratos rápidamente también, una vez que los aceptan, desaparecen. Por eso, la nitrificación es algo muy rápido y que está muy vinculado, más que a suelos inundados, en un suelo inundado ni hay nitratos tampoco, claramente a los suelos mal preparados que se encharcan. Vuelvo al mensaje fuerte que dije antes. La denitrificación en lo que es nuestra región está muy vinculada a suelos mal preparados, ¿tá? Los suelos que vienen con mala estructura, mala infiltración y que se encharcan, son suelos que denitrifican. ¿Siempre denitrifican? No, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque para que haya denitrificación tiene que haber nitratos. Por eso, ¿cuándo se arma la bomba de la denitrificación? Cuando junto fertilización y me viene una tormenta, el suelo se encharcó. Ahí todo eso se perdió. Se fue al cielo directamente como nitrógeno molecular y como óxido nitroso. O sea que lo más importante vendría a ser crear una buena porosidad, que haya una buena infiltración para generar una mayor aireación del suelo. Claro, exactamente. Si vos eliminás el aire de la atmósfera del suelo, de los poros del suelo, y eso pasa cuando el suelo está encharcado, ¿viste esos lotes? A ver, la peor consecuencia que hay en nuestra agricultura son los lotes, son las cosechas de maíces de alto rendimiento en otoños húmedos, que dejan los lotes todos huellados, llenos de rodado, el tránsito excesivo por maquinaria agrícola en condiciones irracionales, que me deja todo huellado, que luego de esos otoños húmedos que uno lo ve, están todas las huellas con agua, la denitrificación te viene cuando tenés lotes de ese tipo. Eso es lo que hay que evitar, claramente. Me parece que un mensaje fuerte que es decir que las pérdidas por denitrificación están muy vinculadas a la física del suelo y cómo manejo la estructura del suelo, ¿tá? Bueno, muchas gracias. Es decir, creo que queda una última que dice, si aplicamos fuentes orgánicas, ¿dejamos de emitir? La respuesta es no. Dejamos de emitir a partir de fertilizantes, pero las emisiones directas de óxido nitroso se llaman emisiones por suelos agrícolas manejados. Esas emisiones tienen distintas fuentes, ¿tá? Una, que fue la que hablamos en la charla de hoy, Mirta y yo, son las de los fertilizantes. Pero a su vez están, como mostré, las de los residuos agrícolas. Todo rastrojo que entra al suelo tiene nitrógeno. Por ejemplo, un rastrojo de maíz puede tener, digamos, un 1%, por decir algo en promedio, de nitrógeno, ¿tá? Una soja tiene 1,5% aproximadamente. Es decir, estamos metiendo nitrógeno y ese nitrógeno es pasible
de ser vuelto a emitir en forma de emisión. ¿Tá? Pero a su vez, las otras fuentes claramente son los abonos orgánicos, todas las deyecciones. Si yo tengo lote que estoy pastoreando, tengo animales pastoreando, todo el bosteo de los animales y la orina tiene ácido úrico. El ácido úrico es una fuente prácticamente de fertilizante directamente, y eso también emite óxido nitroso. Eso también, a ver, las pérdidas por volatilización, claramente la mayor fuente en la Argentina está en los feedlots. Pasen cerca de un feedlot, todo el olor que tiene es amoníaco que se está volatilizando directamente. ¿Tá? Entonces, esos son los mayores focos de volatilización que hay. Entonces, resumiendo un poco la respuesta, las fuentes de emisión de óxido nitroso son muy variadas, los fertilizantes son una de ellas. Obviamente, si estoy fertilizando es una fuente que puede ser abundante, ¿tá? Pero si yo no fertilizo, sigue habiendo emisiones de óxido nitroso por otras fuentes, ¿tá? Si yo estoy aplicando, un horticultor que aplica abono orgánico, estiércol de feedlot, o está aplicando compost, también eso va a denitrificar, perdón, también eso va a emitir óxido nitroso, lo mismo que si yo tengo animales pastoreando en un lote. Buenísimo, muy completas las respuestas y la verdad, ¿hay más preguntas? No, no hay más preguntas, pero es a modo de cierre, si Mirta o Miguel quieren hacer un pequeño resumen o de hacer un cierre de esto como para ir finalizando el taller. Bueno, yo quería decir por una cosa importante, que me parece a mí importante, luego le dejo el piso a Mirta, que así como abrió, que cierre ella, ¿no? Pero, a ver, a mí me preocupa mucho desde algunas instituciones públicas cómo salen mensajes en contra de la práctica de la fertilización, lo cual es directamente un disparate decir eso. ¿Tá? Hay datos que están mostrando que nuestros suelos, datos que sacó Inta Balcar, hace un trabajo muy lindo que sacó Hernán Sainz Rosas y colaboradores, que está mostrando cómo los suelos no solo perdieron nitrógeno, ya vienen perdiendo fósforo, eso se sabe, están perdiendo materia orgánica, hemos empezado a perder base de cambio y empieza a haber acidificación, estamos perdiendo micronutrientes como zinc. Entonces, estar pensando que la fertilización no es una opción es directamente una aberración científica decir eso. Y eso lo están diciendo algunos tomadores de decisión, más por razones ideológicas que otra cosa. Entonces, voy a ser tajante, es un disparate. Estamos viendo como si no, aquí hemos mostrado en forma muy contundente, como si no fertilizamos perdemos materia orgánica de los suelos. Si yo quiero que el suelo recupere materia orgánica, hay que fertilizar. Obviamente hay que hacerlo bien, con prácticas adecuadas, donde las fuentes mejoradas, que es lo que mostramos Mirta y yo hoy, son una opción que hoy demostramos creo que es absolutamente válida. ¿Tá? Mirta. Bueno, como bien dice Miguel, y le agradezco un montón de haber participado en este taller, la verdad que este es un trabajo muy interesante y desde Profértil queremos estos datos locales, porque muchas veces nos pasa que cuando vamos a buscar datos o factores, nos estamos basando en factores del IPCC, factores que son a nivel mundial, y necesitamos datos locales. La Argentina es muy diferente a otras regiones. Por lo tanto, desde el año pasado ya estamos armando o estamos elaborando junto con profesionales como Miguel, como Guillermo Peralta, como Nahuel Reusicalvo, como Fernando García. Estamos elaborando esos datos locales. Esto es un trabajo empírico que se utilizó la red de ensayo de Profértil, esta valiosa red de ensayo muy robusta, pero también estamos llevando a cabo ensayos en las cuales estamos midiendo a nivel de lote con todo lo que es emisiones de gases de efecto invernadero en cultivo de maíz. Y estos son datos que van a ser datos locales que no hay en este momento en la Argentina con respecto a ureas y ureas estabilizadas. Tenemos que trabajar en eso. Y yo creo que desde las empresas de fertilizantes tenemos un compromiso para poder llevarlo a cabo. Tenemos que trabajar en conjunto con las entidades públicas, con el INTA, con APRESID, con ACREA, todas unidas para poder tener datos regionales, porque si no realmente nos van a castigar mucho y sabemos que todo lo que es la parte medioambiental se viene muy fuerte. Así que
tenemos que trabajar en conjunto todas las instituciones. Muchas gracias por las palabras, la disertación y la verdad que, bueno, nosotros desde APRESID concordamos mucho con el trabajo en red, gestionando el conocimiento y experiencias. Los desafíos de la comunidad agroalimentaria se enfrentan en conjunto, ¿no? Como dicen ustedes, así que la verdad súper agradecidos y bueno. Y bueno, agradecemos su predisposición y invitamos a la audiencia a que visiten el espacio donde están las consultas, por si les quedó alguna duda. Hay un espacio de consulta donde pueden dejar las consultas que ustedes le han quedado y bueno, todos los participantes del Congreso pueden emitir ahí un comentario, tanto ustedes, Miguel, como Mirta, pueden responder esas consultas. Así, bien, entre todos vamos generando conocimiento que se suma mucho entre todos. Así que bueno, damos finalizado el taller, invitando a todos que no se olviden de pasar por el hall comercial, donde están todas las empresas que participan del Congreso y ahí también se puede presupuestar esta campaña generando consultas a todas las empresas. Le tengo que hacer una invitación. Le tengo que hacer una invitación a APRESID Joven, porque Dani es joven también y está apoyando a APRESID Joven. Así que... Nosotros también, ¿eh? Muchas gracias, por supuesto. Somos pibes. Por supuesto, es la actitud. Bueno, nosotros nos definimos como el semillero de APRESID, básicamente. Yo tengo el orgullo de formar parte de la primera comisión de APRESID Joven, que se formó hace 15 días aproximadamente. Y bueno, los invito a todos los jóvenes que están detrás de la pantalla y les interese el programa, visitar la página de APRESID en la pestaña Prejoven para que vean lo que estamos haciendo, donde todos trabajamos, como dijeron recién los disertantes, en red con otras instituciones, armamos capacitaciones, participamos en el Congreso, como bueno, estoy acá, y en el encuentro anual de regionales también. Todo con el objetivo, ¿no?, de aprender e intercambiar experiencias con staff, con socios, y bueno, relacionarnos, ¿no?, en el mundo del agro, que es enorme y creo que todos tenemos que tirar para adelante y ponernos la camiseta. Así que bueno, muchas gracias. Así que, bueno, gracias a ustedes. Agradecemos la participación y bueno, y los que están del otro lado de la pantalla no se olviden de contestar la encuesta que está al final de la charla y también no se olviden de que al mediodía está la agenda APRESID, donde están Vicky y Martín, seguro con algún tema nuevo e importante de lo que se están desarrollando durante el Congreso. Así que bueno, Emilia, damos por finalizado la charla y bueno, agradecemos y los esperamos a las 10:30. A las 10:30 con la charla del taller.